¿Cuál es su nombre y su cargo aquí en la institución? Bien. Muy buenas tardes, compañeros. Me habían agradecido, ¿no?, el municipio por la visita que ustedes hacen hacia el municipio. Bueno, mi nombre es, soy ingeniero Humberto Ortiz Garnica, responsable de planificación. ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan en la Dirección de Planificación del municipio de Huanuni? En referencia a esto, nosotros tenemos nuestro manual de funciones, ya donde específicamente es, digamos, el manejo de lo que es el POA, ¿no?, la elaboración, la formulación, el seguimiento, la ejecución, el ajuste relacionado a todo lo que es al POA. Otra de las funciones es lo que es la elaboración y el seguimiento de lo que son a los planes, ¿no?, a los planes de mediano y largo plazo. Los planes de mediano plazo son lo que es el Plan Territorial de Desarrollo Integral y el Plan Estratégico Institucional, el PI. Y el plan de corto plazo son los POAs y los POAIs, ¿no? Entonces, esa es una de otra actividad. La otra actividad que hacemos es, digamos, el seguimiento a los POAs de las unidades. O sea, cada unidad tiene su plan operativo anual. También tiene cada funcionario servidor público tiene su plan operativo individual, ¿no? Entonces hace el seguimiento, la formulación. Esos, digamos, después también se hace lo que es el registro de los proyectos al CICIN. Ya, entonces yo tengo que hacer la catalogación, tengo que hacer el seguimiento. Esas serían, digamos, en cuanto a las principales funciones que tiene como lo que es planificación. ¿Quiénes participan de la elaboración del PTDI en este municipio? Ya, en esta parte hay un ente rector, el que es el Ministerio de Planificación. Ellos han sacado ya una ley, la ley 1406, donde nos dan tiempos establecidos para hacer la elaboración de los planes. Dentro de eso nos dan los lineamientos, ¿no? Es un documento, ¿no? Esos son los documentos donde dice lineamientos metodológicos para la formulación del plan de desarrollo integral, ¿no? Entonces nos dan los lineamientos para poder formular y ahí mismo nos indican quiénes tienen que participar. Por ejemplo, participan los que son los actores sociales, ya salud, educación, las autoridades originarias, los que son las farmacias, o sea, todos los actores sociales que hay en el municipio tienen que participar en la formulación, ¿no? O sea, eso estamos hablando, es que tiene que haber una coordinación entre lo que son las entidades públicas, entidades privadas, actores sociales, autoridades originarias, todos tienen que participar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la ley, que debemos hacer. En base a eso, tienen que participar. De hecho, que digamos, también está la gobernación, están los ministerios, todo eso se tiene que entrelazar entre todos ellos. ¿Qué aspectos se toman en cuenta para la elaboración y posterior aprobación? Ya, en cuanto, digamos, a lo que es a la aprobación de lo que es, digamos, acá, ¿qué es lo que contiene el PTDI? El PTDI tiene 5 aspectos que considerar. Ya dentro de eso está lo que es el enfoque político, el diagnóstico, política y lineamientos estratégicos, la planificación y presupuesto total quinquenal. Ese debe contener el PTDI, ¿no? Todos esos aspectos. Ahora, en cada uno, de hecho, que tiene, digamos, sus subtítulos, ¿no? En el enfoque político tiene que entrar lo que es, digamos, cuál es la mirada del municipio hace 5 años, o sea, cómo quiere llegar. Ahí tiene que estar inscrito lo que son sus proyectos de impacto, ¿no? Entonces, por decirte ahorita cómo está el municipio, seguramente tendrá algo, pero hacia 5 años, ¿cómo quiere llegar? Seguramente con calles mejoradas, con, qué sé yo, digamos, con acceso a luz más, todo. Ese es el enfoque político, ¿ya? En la parte de lo que es el diagnóstico integral, está referido a todo lo que es la parte, digamos, de lo que es el diagnóstico de la población, de salud, educación, productivo, lo que es seguridad ciudadana, lo que es, digamos, violencia contra la mujer. Entonces, todas esas cosas tiene. Y aquí es lo que también se ha incluido lo que es el plan de ordenamiento territorial. Ya, entonces, todos esos aspectos es lo que entra aquí en el diagnóstico integral. En políticas y lineamientos,
Hay, por ejemplo, ya entra, digamos, cuáles van a ser nuestras políticas de nosotros para poder lanzar, digamos, todas las demandas que la población da. ¿Qué políticas vamos a utilizar en salud, en educación, en lo que es en la parte de apoyo a lo productivo, en seguridad ciudadana, en turismo? En realidad, en todos los sectores, son 20 sectores que nos da alineamiento. Entonces, de entre esos 20 nosotros no atacamos a los 20, puede ser a 10 sectores, a 5 sectores, entonces para eso tenemos que formular políticas. Y lineamientos estratégicos, bueno, tiene que estar relacionado en lo que es la política, ¿no? O sea, digamos, si digamos, nuestra política va a ser, digamos, de apoyar a lo que es en el sector de educación, ¿cómo vamos a apoyar? Seguramente con proyectos, con insumos, ¿no? Entonces todo eso tiene que estar, ¿ya? Eso es lo que es en política, y en la planificación ya entra lo que son las acciones del municipio. Para cada sector, ¿qué va a hacer? Entonces, para eso tenemos nosotros una matriz donde tenemos que poner nuestras acciones como municipio. Por decirte, vamos a tener acceso, digamos, de agua, ¿no? Pero ¿cuánto por ciento vamos a hacer? Por decirte, ahorita estamos en un 85%. Al 2025, ¿cuánto por ciento más vamos a llegar? Entonces, tenemos que partir de una línea base. ¿Y a cuánto vamos a llegar? ¿Con qué proyectos vamos a hacer? ¿Qué proyectos se va a hacer? ¿Qué actividades? Todo eso tiene que estar entrelazado en lo que es en la planificación con su respectivo presupuesto. ¿Ya? En presupuesto total quinquenal, dicen, ¿no? En ahí ya está, digamos, tiene que estar estructurado de acuerdo a las acciones que vamos a tener en salud, en educación, agua potable, caminos, en todos los sectores, ¿no? Entonces de ahí tenemos que ver cuánto vamos a ejecutar cada año. Por ejemplo, en salud, ¿cuánto vas a ejecutar? Vas a ejecutar, digamos, qué sé yo, 7 millones, al otro año otros 7 millones, 8 millones, todo eso es lo que entra aquí en el presupuesto quinquenal. Ya, entonces, en esa estructura es lo que está relacionado el PTDI, ¿ya? El PTDI más bien es un instrumento a nivel territorial de todo el municipio. No estamos hablando solamente de la población, sino de todo lo que son las comunidades. Esa es la diferencia con el PI. El PI, en cambio, es un instrumento institucional, pero que también está entrelazado a lo que se refiere al PTDI, ¿ya? El PTDI está entrelazado a lo que son los planes nacionales. Estamos hablando del PEDES, del PGDES, de la Agenda Patriótica, ¿no? Y del PI baja lo que son el POA, y de los POAs baja el POAI. O sea, todo tiene que ser entrelazado. O sea, ninguno de los planes, ya sea de largo, mediano plazo y corto, tienen que estar aislados, tienen que estar entrelazados. ¿Ya? Eso es, digamos, lo que dicen, ¿no? Que cómo se elabora. Ahora, una vez que nosotros tengamos el documento del PTDI, ya con todos esos aspectos que le he dicho, se envía a lo que es al Ministerio de Planificación. El Ministerio de Planificación, en base a la guía que nos han dado, revisa todos los aspectos, ¿no? Todo el contenido. Entonces, si el Ministerio de Planificación ve que tiene todo lo que nos pide, nos dan la compatibilidad del documento. Una vez que nos dan la aprobación y compatibilidad del Ministerio de Planificación, se pasa a lo que es al Consejo Municipal. El Consejo Municipal hace la aprobación con una ley, ¿no? Indicando que el documento está bajo los lineamientos de lo que es el ente rector, y nosotros de esos recién podemos hacer la ejecución, podemos hacer la socialización, se puede facilitar. Mientras tanto, no se puede hacer. Eso es en relación a lo que es la pregunta 3. ¿Cómo se articula el PTDI? Como les he dicho, ¿no ve? Nosotros tenemos el PTDI, ¿no? Es a nivel territorial, ¿ya? En el PTDI tienen que estar todos los proyectos, todas las acciones que se va a llevar, ¿ya? De ahí tiene que bajar al PI. En el PI ya ahí se estructura la acción, el presupuesto, los resultados, qué productos. Y de ahí llevamos al POA. Y en el POA es el que se ejecuta con el POA. Ya, entonces todo, por decirte, si yo he puesto 5 proyectos de agua potable que voy a ejecutar durante los 5 años, entonces diré en primer año voy a ejecutar 1, en el segundo 2, las gestiones. Entonces eso va a ir subiendo al POA. Entonces, como le voy a recalcar, el PTDI, el PI y el POA están entrelazados, concordantes, ¿ya?
Entonces, ¿cómo se ejecuta el PTDI? Dices, a través de lo que es el PI y el POA. ¿Ya? Todo es entrelazado. Muy bien. Ahora, dice, ¿cómo se articula el PTDI? Ahí, digamos, tienen digamos, no sé si es duda algo así, porque son diferentes planes, ¿ya? Por ejemplo, dices aquí PTDI. ¿Qué es el PTDI? El PTDI es Plan Territorial de Desarrollo Integral. ¿Ven? El PGD es ¿qué es? Plan de Gestión Territorial Comunitario. Estamos hablando de las comunidades, de las originarias. Estamos hablando de Salinas, de Chipayas, que son planes. Es como decirte, el PTDI es el mismo PGD, pero con otro nombre. ¿Cuáles son los proyectos prioritarios para esta gestión? Como te estaba diciendo, cuando se ha hecho la elaboración del PTDI, ¿no? Nos hemos reunido con los diferentes actores, ¿no? Ya sea con las comunidades, con las juntas escolares, salud, educación, donde ellos han ido priorizando proyectos, pero según la necesidad. Ya, o sea, digamos, no se trata en el PTDI de que tú puedas poner, digamos, 100 proyectos. Si no tienes presupuesto no vas a ejecutar. ¿Ve? Entonces, lo que tienes que ver es primero el recurso que tú tienes y cuántos proyectos van a hacer. ¿Cómo se ha hecho en esa parte? En esa parte lo que se ha hecho es, digamos, decir ya, bueno, a cada comunidad para los 5 años solamente tienes que priorizar 2 proyectos, nada más. A la zona se les ha dicho lo mismo, 2 proyectos. A salud igual 2. ¿No? Para no tener muchos proyectos. Por ejemplo, ahora el PTDI, el PI, sí o sí se tienen que ejecutar. Si tú pones, digamos, en tu plan, en tu planificación, en matriz, digamos, 30 proyectos durante los 5 años, lo tienes que ejecutar. No ejecutas, y directamente va a llegar responsabilidad a la MAE y a todas las personas que están dentro de eso. Ya, o sea, tiene que ver mucho lo que es el presupuesto. ¿No? Entonces, como te vuelvo a recalcar, se ha priorizado. Ahora, ¿cómo se ha priorizado? Lo que aquí hemos priorizado más ha sido lo que es agua, ya, se ha priorizado lo que es salud, educación, ya, y después vienen los otros proyectos, ¿no? Entonces, en base a esa priorización, nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto de lo que es ampliación de agua potable en todo el municipio, ¿ya? Otro proyecto prioritario es la alcantarilla. Aquí Huanuni no tiene alcantarillado. Entonces está haciendo un alcantarillado a nivel lo que es el municipio. Otro proyecto es el embovedado del río Huanuni. Conocer, se va a hacer eso porque trae enfermedad o de situaciones. Otro proyecto que se está viendo también es lo que es el parque recreativo. No hay un parque recreativo en el municipio, ¿ya? Entonces son 5 o 6 proyectos que el alcalde ha priorizado durante la gestión. Esos son proyectos de impacto, que no cuesta, digamos, 100,000, no, está arriba de los 7, 8, 9 millones. ¿En qué consiste la evaluación integral en medio término y la evaluación integral final? ¿Qué es la evaluación a medio término? ¿Ya? Como el PTDI, el PI está durante 5 años, nosotros a los 2 años y medio tenemos que hacer la evaluación. ¿Cómo se hace la evaluación? Como les vuelvo a recalcar, hay una matriz donde tú has puesto en diferentes sectores cuántos proyectos vas a hacer, cuántas actividades, todo eso. Entonces, por decir, en el 2022 has puesto proyectos de agua potable, has puesto proyectos de, qué sé yo, de alcantarilla, has puesto proyectos de educación, de salud, seguridad ciudadana, ¿no? En un monto eje. Estamos hablando aquí de proyectos de inversión, ¿ya? Y también de algunas actividades que, digamos, se colocan, ¿no? Entonces, por decir, tú te has programado desde el 2021-22, ¿no? Ya vamos a hacer a finales de esta gestión, ya nos va a pedir el Ministerio de Planificación la evaluación a medio término. Entonces yo tengo que ver todo lo que me he programado en esos 2 años y medio, qué es lo que he ejecutado, qué proyectos he ejecutado, qué actividades he ejecutado, si he cumplido mis metas o no he cumplido mis metas. Por decir, como le estaba diciendo, ¿no? Acceso a agua potable. En los 5 años yo me he programado hacer un incremento del 5% más.
con 10 proyectos. Entonces yo le he puesto, digamos, hasta el tercer año que voy a ejecutar de los 10, digamos, 6 proyectos. Eso tengo que ver si se ha ejecutado o no se ha ejecutado, con el monto o no. Y ahí va entrelazado lo que es el PTDI, el PI y el POA. Ya, entonces nos dan una evaluación de medio término. Entonces, a eso va. Ahora, si tú no has ejecutado, tienes que explicar por qué no has ejecutado, cuál ha sido la razón. Por eso, como te voy a recalcar, en este PTDI esa es la segunda ya, el segundo ya que se está haciendo, porque el primero se ha hecho el 2016 al 2020. Ahora se está haciendo de 2021 al 2025, ¿no? Entonces ya es la segunda vez que se está haciendo. La segunda vez ya no tiene que haber esos errores. Entonces por eso se les ha dicho a los alcaldes, a todos, que pongan proyectos, actividades que van a ejecutar según sus recursos. Ya, entonces la evaluación es eso. Si tú te has programado en esos 2 años y medio de ejecutar 10 proyectos de agua potable, 5 proyectos de alcantarilla, una actividad de seguridad ciudadana, de turismo, todo eso, entonces ahí haces tú la evaluación. ¿En base a qué vas a hacer? Al reporte del CIGEB. En el CIGEB ahí está, digamos, por año, qué proyectos has hecho, qué actividades, entonces tienes que ir cruzando. Entonces ahí ves vos si has ejecutado. Ahora, si no has ejecutado, tendrás que explicar. Y si no explicas, bueno, te va a llegar responsabilidad, la responsabilidad pública. Esa es la evaluación de medio término. La evaluación final ya se refiere a todo de los 5 gestiones, ¿no? Por decirte, como les decía, yo me he programado, tenía el 85% de cobertura de agua potable, me he programado 5 más, sería 90%. ¿Ve? Entonces, al final de la gestión, yo tengo que llegar a los 90% con los proyectos. Entonces, por eso, en todos los sectores, tú te has trazado una línea base y a cuánto vas a llegar. En luz, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos casi al 90%, pero en los 5 años solo me programé 2%. Entonces ese 2% lo vamos a hacer con proyectos, con actividades. Entonces esa es la evaluación final. O sea, todo lo que te has programado, ¿has cumplido o no has cumplido? ¿O qué problemas has tenido? Ahora hay proyectos de concurrencia, ¿no? Ya sea con ministerio, ya sea con el FDI, con el FPS, con la gobernación. Todo eso tiene que estar en el PTDI. Ya no se ejecuta proyectos así por así, ¿no? ¿Cómo se realiza el seguimiento del PTDI en el municipio? Ya, ¿cómo realizamos nosotros? Como te vuelvo a recalcar, nosotros tenemos lo que es el PTDI, el PI y el POA. Entonces nosotros hacemos evaluaciones mensualmente y también hacemos evaluaciones anual. Entonces cada unidad, ¿no? Tenemos una estructura nosotros. Entonces, por decirte, la Secretaría Técnica es la que maneja, digamos, lo que es agua, luz, infraestructura rural, ¿no? Lo que son los parques, todo eso. Entonces, nosotros, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que ver si todos los proyectos que tú te has programado en el PTDI, en el PI, se ha ejecutado en el POA. O sea, ahorita nuestro instrumento de cumplimiento, digamos, a los planes, ¿no? Que es el PTDI y el PI, es el POA. Si nosotros el POA no estamos entrelazando a lo que es el PI y el POA, no vamos a lograr cumplir lo que es ¿no? El PTDI. Entonces, a través del POA nosotros hacemos el seguimiento. Ya, de qué proyecto se está haciendo. Y como te voy a recalcar, nosotros tenemos una matriz en Excel del PTDI y del PI, que eso tiene que bajar al POA. Ya, aparte de eso, esta gestión, nosotros, como ha hecho la consultora, ¿cómo se llama esto? Ha hecho una consultora entonces ellos nos tienen que entregar una matriz de seguimiento. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a hacer el seguimiento al cumplimiento de lo que son los proyectos y actividades que se han programado en el PTDI. Quisiera saber cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene el municipio de Guamán. Ya, en relación a eso, tenemos nosotros lo que es la fuente de lo que es la de coparticipación, la 41103. Esa es una fuente de financiamiento. Ya, eso es coparticipación, la 41113.
41.113. ¿Ya? Ya, eso es coparticipación. Después tenemos lo que es el Tesoro General, la 41.111. Es otro. Después tenemos la 20.220, que es regalías mineras. ¿Ya? Y la 20.210, que son recursos propios. Esas son nuestras fuentes de lo que trabaja el municipio. En base a esas fuentes a nosotros nos llegan recursos, ¿no? Por decirte, esta gestión nos ha llegado 39 millones a todo el municipio. Ya, pero en coparticipación, ¿no? Nos ha llegado alrededor de 11 millones. En lo que es regalías mineras nos ha llegado a 8 millones. En recursos propios casi hemos tenido como 3 millones y después en lo que es el Tesoro General hemos tenido alrededor de 8 millones. ¿No? Entonces, esas son nuestras fuentes de financiamiento. Y en base a esas fuentes de financiamiento se estructura el POA, ¿no? Para las diferentes actividades, proyectos que se va a hacer. Esas fuentes. Y aparte de eso también hay, digamos, lo que son la gestión que hace el alcalde a través de lo que son el FDI, el FPS, el FNDR, ¿no? Y los ministerios, ¿no? Más que todo el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra. Entonces ellos también, igual, ¿no? La 41.119 son, digamos, del FDI, lo que nos dan sus, ¿no? Eso sería en cuanto a las fuentes de financiamiento. Ahora, ¿cuáles son las mayores dificultades que se presentan en la elaboración del PTDI? A ver, uno, digamos, que es a veces, uno, por ejemplo, ha sido que, bueno, eso ha sido una falla desde arriba, ¿no? Porque ellos deben estructurar de qué manera va a ir, digamos, quiénes primero deben elaborar sus PTDIs. ¿Ya? Debían elaborar primero los ministerios, después debía elaborar la gobernación, después los municipios. Hemos elaborado en uno solo. Entonces, ahí ha sido la dificultad, digamos, cómo vamos a coordinar con ellos para ver, digamos, qué proyectos vamos a ir con el Ministerio de Medio Ambiente, qué proyectos vamos a ir con la gobernación. Entonces, como todos estaban en el proceso de elaboración, de ver cuáles son nuestras demandas, todas las situaciones, no se ha podido un poco, digamos, entrelazar. Lo que se ha hecho es que cuando ya más o menos ya cada entidad ya tenía su PTDI, nos han llamado a nosotros, ¿no? Vengan, qué proyectos quieren meter a nuestro PTDI, entonces estos proyectos queremos. Ya no nos ha alcanzado, digamos, a los ministerios para ver qué proyectos se va a financiar con eso. Ya, entonces un poco, digamos, ha sido la forma de cómo debía elaborarse cada sector. Los ministerios, por ejemplo, debían elaborar para mí, ¿no? Para mi parecer, primero debían elaborar los ministerios, después debían elaborar lo que son las gobernaciones y de ahí nosotros, ¿no? Entonces, ahí decían, digamos, porque dentro de los lineamientos nos dice que debe haber una articulación con todos los actores, con todos los ministerios, con las gobernaciones. Debía ser. ¿Para qué esto? Para que no haya, digamos, dualidad por decirte, yo quiero hacer un proyecto de agua potable. Voy a hacer con la gobernación o voy a hacer con el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, tengo que ver esa parte, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los problemas. El otro problema ha sido más o menos que el asunto de las demandas. Ya, o sea, como no tenemos mucho presupuesto, la mayoría de los municipios no tienen mucho presupuesto, entonces cada comunidad quiere, ¿no? O sea, digamos, ver que este proyecto va, que este proyecto va. Entonces ahí tienes que tratar de convencer a la gente que no hay presupuesto, que solamente podría ir un proyecto, 2 proyectos. Pero tienes que saber socializar, tienes que saber satisfacer a la gente, ¿no? Entonces, otro de los proyectos es la parte del presupuesto, que no se tiene mucho presupuesto para poder satisfacer todas las demandas. Otro problema es que a veces una autoridad, por ejemplo, ha hecho el PTDI con nosotros, ¿no? Como cambian cada año, entonces la otra autoridad no sabe lo que viene con otros proyectos, que ya no permite, o sea, como te voy a recalcar, este PTDI, todos los proyectos tienen que ejecutarse. Ya no va a haber, digamos, que házmelo estito, que el otro házmelo, no. Cuando haya un ajuste, me imagino que cuando se va a hacer el de medio término esta gestión, se va a hacer un ajuste al PTDI.
Ahí tal vez podríamos, digamos, no, un poco poner un proyecto, pero si no, no, porque tiene que estar en tu PTDI. Proyecto que no está en tu PTDI no se puede ejecutar. Ahora, si ejecuta el alcalde, no, por ejemplo, ahorita se puede, digamos, todavía un poco hacer, ¿no? Porque todavía no está aprobado por ley. Una vez que va a estar aprobado el PTDI y el PI ya por ley, ahí sí que no vas a poder ni mover ni una coma, ¿no? Aparte de eso, nosotros como municipio tenemos una cartera de proyectos, ¿no? Muy aparte de lo que está en la matriz, hay otros proyectos que están a la espera. Son demandas que han salido de todos los actores sociales. Entonces, esos proyectos, si se va a buscar financiamiento, directamente va a entrar a lo que es a la matriz. Ya, entonces, pero tiene que estar inscrito en el PTDI y en el PI. Si no está inscrito un proyecto, no puedes ejecutar. Te va a llegar responsabilidades. Ya, esas son, digamos, las dificultades que se ha tenido, ¿no? Un poco de coordinación, digamos, ¿no? Entre el ente rector, la parte de lo que son los ministerios, la gobernación y las alcaldías. ¿Cómo se implementa el SPIE aquí en el municipio? Ya, a ver, el SPIE es un instrumento de implementación de los planes de largo, mediano y corto plazo. Ya. O sea, tiene toda una estructura, digamos, ¿no? Dentro de lo que es, digamos, el SPIE está la parte de planificación, la parte de asignación de recursos y la parte de seguimiento. Ya, entonces, el SPIE, ¿qué es? Es un instrumento que te ayuda a implementar estos planes. Ya lo que es el PTDI, el PI, el POAS, ¿no? Eso es lo que ayuda, digamos, a los municipios. ¿Y eso con qué finalidad, digamos? O sea, eso es para ver en qué estás gastando tus recursos. Porque si tú no tienes tus planes de mediano y de corto plazo, ¿cómo puedes vos, qué sé yo, te pide la Contraloría, digamos? ¿En qué ha gastado su presupuesto? Te va a decir. Si yo solo tengo mi POA, pero tu POA, ¿de dónde ha salido? Tiene que salir del PI, del PTDI. Entonces, un poco nos sirve el SPIE para implementar los planes. Ya, a eso nos ayuda el SPIE. O sea, es un poco, antes era el SNIP, era otro sistema. A eso se ha hecho ajustes y ahora ya es el SPIE. El SPIE es el sistema de planificación integral del Estado. Y en ahí, como te digo, hay 3 subsistemas: el subsistema de planificación, subsistema de recursos, asignación de recursos, y el subsistema de lo que es seguimiento. Eso es. ¿El SPIE qué relación tiene con el régimen autonómico? Ya, en esta parte, por ejemplo, hay pues mucha relación. Cuando hablamos de lo que dice el régimen autonómico, está relacionado a lo que son, digamos, las autonomías, ¿no? Tenemos autonomías a nivel nacional, a nivel departamental, municipal. Ahora, dentro de eso también tenemos competencias. O sea, yo no puedo, digamos, por decirte, aquí, digamos, ¿no? Dentro del territorio del municipio tengo un proyecto. La gobernación no puede venir, digamos, a ejecutar, porque no es su competencia, es la competencia del municipio. Ahora sí, dentro de las competencias tenemos competencias exclusivas, privativas, concurrentes, compartidas. Entonces, dentro de esas competencias tenemos que ver qué proyectos, por ejemplo, los proyectos de agua potable se hace con la gobernación, ¿ya? Pero ese es un proyecto concurrente, porque la gobernación va a entrar con una contraparte, el municipio con otra contraparte. Ahora, los caminos, digamos, carreteros, el municipio no se puede meter, no es su competencia. Entonces, a eso está todo lo que dices vos, cuál es la relación del SPIE. Por eso te vuelvo a recalcar, los planes, ya todos los planes, están en relación a las competencias que tiene el municipio. Lo que es la constitución política del Estado, lo que es la ley marco de autonomías, lo que es la ley 482 de lo que es de los gobiernos municipales, ahí bien claro te dice cuáles son tus competencias, cuáles son tus atribuciones. Y todas las acciones que tú hagas, por decirte, la construcción de un sistema de agua potable está en la competencia del municipio. Está ahí. Ya, entonces no nos tenemos que, a eso se refiere más o menos esto, ¿no? De lo que está relacionado.
en relación a la competencia que cada actor tiene, ya sea a nivel nacional, a nivel municipal o a nivel departamental. Ya, eso es la autonomía, ¿no? ¿Qué beneficios tiene Huemuni con el SPIE? En realidad, digamos, el SPIE, ¿en qué nos beneficia, digamos, ¿no? En poder, digamos, tener un poco ordenado la casa, porque tú ya tienes tus planes, o sea, ya sabes qué vas a ejecutar, qué vas a hacer. Ya no tienes que pensar, a ver, ¿qué voy a hacer este año? No, ya lo tienes, porque ya has presupuestado ya has dicho qué proyectos vas a hacer. Y además ya sabes de aquí a 5 años, cómo quieres ver a tu municipio, ¿no? Entonces, eso nos beneficia a nosotros, ¿no? A poder que los recursos vayan, digamos, a cosas que sí va a servir a la gente, que sí sea de necesidad de la gente, ¿no? Porque antes, pagazaba quien sea, te decía, este proyecto házmelo, pero no sabíamos si era necesidad de la gente, o era político, o era de alguna persona que, digamos, tiene muñeca, digamos, y ejecutar, ¿no? Entonces un poco te sirve para ordenar la casa, para poder satisfacer a la gente, ¿no? Eso es lo que te puedo indicar, ¿no? ¿Qué beneficios hay? ¿Qué cambios fundamentales establece la ley 777 en el SPIE? Uno sería, digamos, ¿cómo nos beneficia? Primero nos da un ciclo de planificación. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? O sea, ¿dónde voy a empezar? Primero yo tengo que formular mi plan. Después de formular mi plan, tengo que asignar recursos a ese plan. De ese plan tengo que hacer la implementación integral. ¿Qué quiere decir la implementación integral? O sea, en esta parte de lo que dice implementación integral, más está referido, digamos, a cómo nos complementamos, digamos, con lo que son la parte de salud, educación, o sea, cómo vamos a llevar a implementar un proyecto. Porque no solo el municipio lo va a hacer. Siempre cualquier proyecto, actividad, siempre se coordina con la gente, con el beneficiario. No se hace así solamente. Tiene que haber una solicitud, ¿no? Después de eso se tiene que hacer un seguimiento y el otro, la evaluación y el ajuste. Ese es el ciclo de planificación. Esa es, digamos, ¿cómo te puedo decir? Una estrategia de lo que es. Ahora, dentro también de lo que es el SPIE, antes solamente se tenía 11 pilares, ¿no? 13 pilares. Ahora, aparte de eso, se ha creado 10 ejes estratégicos, ¿ya? Entonces, en este lo que es el complejo de los ejes estratégicos, no nosotros como municipio vamos a entrar, digamos, a los 10 ejes estratégicos, será a 4, a 5. Tienes que ver según tu recurso, según lo que es, digamos, la potencialidad que tú tienes en el municipio. ¿Ya? Entonces, de ahí tú dirás, de estos 10 yo voy a entrar al eje 1, al eje 4, al eje 7 y al eje 9. No vas a entrar a los 10. ¿Por qué? Uno, porque no es tu competencia. Otro, porque no vas a tener recursos, ¿no? Eso tienes que ver, ¿ya? Ese es otro, digamos, que también es, digamos, es lo que son los planes, ¿no? O sea, digamos, la relación y jerarquía de planes. ¿A qué se refiere eso? O sea, ¿cómo está jerarquizado, digamos, lo que es ¿no? Lo que es la planificación? Primero nosotros tenemos lo que es la agenda patriótica, ¿no? Esos son de 25 años. Partimos de ahí salimos a lo que son el PGDs, después viene el PEDES. Ahora, el PEDES, ¿no? Ese es de lo que es también de 5 años, de mediano plazo. El PTDI es de mediano plazo también, de 5 años. El POA es de 1 año. Entonces, tiene que estar jerarquizado. La agenda patriótica, el PGDs, el PEDES, el PTDI, el PI y el POA. Y el POA ahí. De esa manera tiene que ir. Así está jerarquizado. Entonces, todo, como tú te puedes dar cuenta, todos esos 5 planes tienen que estar estructurados, pero tienen que tener relación y concordancia y articulados. No puede, digamos, ir diferente. Por ejemplo, si tú agarras la agenda patriótica, se habla de lo que es a lo que quieren llegar al 100% de los bolivianos que cuentan con agua potable, ¿no ve? Si tú vas al PEDES, igual está ahí, te dice un pilar y un eje estratégico
que tiene que, digamos, todos tienen que satisfacerse de agua. Entonces nosotros como municipio y con nuestro PTDI tenemos que apuntar a ese eje. Y si apuntamos a ese eje, a lo que es abastecimiento de agua potable, en nuestro PI tiene que estar también ese eje. Y en nuestro POA de igual manera, pero ya va a estar como estructurado como un proyecto o como una actividad. A eso se refiere, eso es lo que te dice la pregunta, ¿qué cambios ha establecido? ¿No? O sea, antes, por ejemplo, que yo me acuerde, se hacía los PDMs, no se conocían plan de desarrollo municipal, ¿ya? Ellos hacían un documento así de grueso, donde ponían, digamos, no sé, pues unos 100 proyectos, pero de eso no ejecutaban nada, o ejecutaban 2 o 5 proyectos, pero lo demás no, lo tenían así como armado ya. Ahora ya no es así. Por eso, como te voy a recalcar, tienes que ser muy minucioso, según a tu presupuesto, cuántos proyectos durante los 5 años vas a ejecutar. ¿Qué actividades vas a hacer con tu presupuesto? Entonces no puedes vos sobrepasarte, tampoco ser menos, ¿no? Entonces, como le voy a recalcar, la planificación es dinámica, no es estática, ¿no? Se puede haber cambios, se puede hacer ajustes, pero tiene que tener justificativos, no es nomás de decir, ya, no voy a hacer, ¿no? Entonces, eso es, digamos, a lo que te puedo yo responder, ¿no? ¿Qué cambios fundamentales establece la ley? O sea, ahí nos da lineamientos, ¿no? De cómo tenemos que planificar, de cómo tenemos que hacer, o sea, nos da lineamientos en esa parte. ¿Cómo podría usted mejorar la implementación del SPIE? Uno, por ejemplo, para mí, digamos, debían saber todos, ¿no? Todos, ya sea el alcalde, concejales, y qué sé yo, la población misma, ¿qué es la ley 777? A veces, digamos, no conocen, ¿no? Entonces, lo que tal vez falta mucho y en todo lugar es la socialización, ¿ya? De toda ley, de toda normativa. Por ejemplo, ¿qué es el PTDI? ¿Qué es el PI? ¿Qué es el POA? A veces la gente no sabe. Pero si tú socializas, dices esto sirve, esto hace, ¿no? Uno para mí sería una recomendación, sería socializar la ley, ¿no? Otro sería, ¿no? Por ejemplo, como ya te estaba diciendo, un poco hay que ver el tiempo. La ley 1406 nos da un tiempo determinado para hacer lo que es el PTDI, ¿no? El PI. Son 90 días. ¿Ya? ¿Cuánto tarda el proceso de contratación? Casi un mes y medio, así tarda. De ahí tienes que empezar a hacer ya ya coordinar con qué, digamos, con qué organizaciones. O sea, el tiempo es corto. El otro que yo recomendaría sería, ¿no? que se haga, digamos, por así como les iba diciendo, ¿no? Primero que haga, digamos, lo que es los ministerios, después que haga, digamos, lo que son las gobernaciones y de ahí los municipios, ¿no? Porque tú vas a participar en los PTDIs del ministerio, los PDMs, PDME, ¿ya? Entonces, ya voy a saber a ellos cuáles son, digamos, la oferta que nos está haciendo ellos. Si voy a la gobernación también me va a mostrar su oferta, en qué voy a hacer. Entonces ya voy a saber dónde apuntar los proyectos, ¿no? Pero si vamos a hacer en forma conjunta, o sea, no sabemos dónde, porque la ley nos dice que tenemos que coordinar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o sea, tenemos que tratar de coordinar. Entonces, para mí sería un poco el tiempo y el ver de qué forma se podría, digamos, hacer un poco más, que sea más relacionado, más concordante entre todos los que participamos.